Muchos dicen creer en Jesús, pero no durarían ni un solo día viviendo como Él vivió, soportando lo que Él soportó. Quédate hasta el final y descubre, como nunca antes, el verdadero significado de este símbolo que el mundo domesticó, pero que nació como una revolución. Vamos a comenzar entendiendo, a partir de informes médicos, lo que realmente sucedió con su cuerpo en el momento de la crucifixión y por qué pocos soportarían escuchar lo que estás a punto de oír. Yeah, I believe that Christ's suffering and the demonstration of the kind of physiologic stress that his human body was under is manifested in the Garden of Gethsemane, where it's described that he was sweating blood. And there is a well-documented medical condition in which patients who are under tremendous amount of emotional stress and physiological stress can in fact sweat blood, because little blood vessels within the glands burst and then the blood is expressed. The scourge involved the use of a short whip with pieces of typically metal, sometimes bone, sometimes pieces of porcelain wrapped in these leather straps, which is then utilized to come across typically the back, the shoulders, the legs of the victim. And the first few passes across a particular body part would tear through the skin, the fat, but eventually, once the outer layers were torn away, it would start getting in the muscle and the tendon. And of course, along the way, you're ripping through all the blood vessels that supply all those tissues. And so you're losing blood the whole time. The plant that was described actually had a very long thorn, not the little thorns that we would think from a rose bush. These were thorns that were typically 1.5 to 2 inches in length. The scalp is one of the most vascular portions of our body. It's got a huge blood supply up there. So then having those thorns shoved down into the, down onto the bony plate would have gone through all the scalp, which in and of itself would have created a huge amount of blood loss. I've seen people actually bleed to death from just a scalp injury. So this is not a small injury to have, who knows, dozens of these things shoved into your scalp. And so that would have caused more blood loss. Typically when a victim has to carry the cross, what has been described in the literature, in actual Roman literature, is they describe they carry the crossbar, and the crossbar is estimated alone was estimated to weigh about 110 pounds. And of course, if your arms are stuck out here, wrapped up on the crossbar, and you fall down, you need help getting up. You just can't get up on your own because there's no possible way without your arms to get up. So he would have needed help getting up. If he fell over, there's a good chance that he could have hit his chest, which then could account for the possibility of a cardiac injury. Anatomically, we consider the wrists as part of the hand. And so with the placement of the nails between the radius and the ulna, at that position, it still fits the definition of being in the hand, and it's in a position in which the nail won't rip out, which you have to have a solid point of fixation. Another interesting point about the placement of that is the median nerve goes right straight through that particular portion of the wrist. And so there would have been either destruction of the nerve or impingement of the nerve that would have created a tremendous amount of pain, so that every time you try to take a breath, it'd be agonizing. You'd be pushing down on spiked feet, which of course hurt, and then you'd be hanging on spiked arms. And so you alternate from excruciating pain to excruciating pain every time you take a breath. So even if he survives the actual crucifixion, he would have had to survive what I believe to be a lethal injury from the spear to find out whether he was alive or not. What's described is the loss of water and blood, and that would entail either pleural effusion or pericardial effusion, and the blood would have come from either
pulmonary artery, a pulmonary vein, the aorta or vena cava, or the heart itself. None of those injuries, unless you're treated immediately by a trauma surgeon like myself, with all the advanced equipment that we have, would be survivable after even a few minutes. Christ, as the Son of God, could have survived anything. He chose to manifest himself as a human at that point in time and allowed himself to die. And being human at that point in time, he could not have survived this particular series of traumas. It's not possible. Christ as God could have survived anything they threw at him. But he chose to be Christ, the human, at that point in time to die for our sins. And that given that self-limitation of remaining to be human, he died. He did not survive the event. I'm profoundly impacted by it. Because I realized the price that he paid was something I would never be willing to do for probably anybody. It's very difficult for me to even sing songs about the cross, even in worship. Because I truly do understand what he paid, the price that he paid. Muchos dicen que creen en Jesús, pero no soportarían vivir como Él vivió, ni siquiera un día. Creen que vino a salvar, pero Él vino a exponer la cobardía de una fe cómoda, a exponer la búsqueda de bendiciones mientras Él abrazaba la muerte, a exponer la obsesión por ser aceptado mientras Él fue escupido, negado y olvidado. Creen que la fe es alivio, paz y protección espiritual. Pero la cruz no protege, revela lo que ocurre con quien no se arrodilla, con quien no negocia, con quien no calla, con quien entiende demasiado pronto. Jesús no murió por amor romántico, murió por convicción innegociable. No fue un cordero, fue una amenaza, y por eso lo mataron. Desafió sistemas, rompió rituales, desenmascaró hipocresías, y por eso se volvió insoportable para quienes se beneficiaban de la mentira. La figura subversiva fue secuestrada y transformada en símbolo de sumisión, usada por instituciones para domesticar conciencias. Lo que era rebelión se volvió dogma, lo que era coraje se volvió pasividad. Y si regresara hoy, probablemente sería rechazado por los mismos que dicen seguirlo, porque la lucidez espiritual sigue siendo peligrosa, más aún cuando es auténtica. Y muchos, en lugar de aprender, transformaron esa sangre en decoración, transformaron ese silencio en liturgia, transformaron la cruz en una excusa para seguir siendo pequeños. Si la cruz no humilla, entonces no se ha entendido nada. Jesús no murió para evitarle a alguien el infierno, murió para mostrar que el cielo lo exige todo y que nadie llega allí ileso. El problema no es creer en Jesús. El problema es soportar lo que eso realmente significa. Porque creer en Él no es repetir frases prefabricadas, asistir a cultos o memorizar versículos. Creer en Jesús, si se toma en serio, es una sentencia de muerte simbólica. Es renunciar al confort, al aplauso y a la seguridad social. Jesús fue rechazado por los religiosos, desacreditado por los políticos, abandonado por sus amigos y expulsado de su propia comunidad. Él no solo habló de amor, confrontó el tipo de amor que solo es válido cuando es aceptado por todos. Y cuando eso se volvió demasiado incómodo, fue eliminado. Carl Jung decía que la mayoría de las personas vive tratando de evitar el dolor psíquico de enfrentar su propia sombra. Jesús, en cambio, se sumergió en ella. No huyó de la tensión entre la luz y la oscuridad,
Él encarnó esa tensión. Y es exactamente por eso que su figura sigue siendo tan malinterpretada. Porque es más fácil convertirlo en un símbolo suave de consuelo espiritual, que reconocerlo como un espejo de nuestro miedo más profundo. El miedo a ser rechazados por atrevernos a ser auténticos. Nadie soportaría ser Jesús ni por un día, porque Él soportó todo aquello que muchos pasan la vida entera tratando de evitar. Erich Fromm escribió que la libertad asusta, porque con ella viene la responsabilidad de elegir con conciencia, sin apoyarse en las muletas del sistema. Jesús fue libre, y eso lo volvió peligroso. Su libertad no era solo espiritual, era existencial. Hablaba con prostitutas, tocaba a leprosos, comía con traidores. No buscaba aceptación, buscaba verdad. Y la verdad tiene un precio. No es casualidad que el hombre que dijo, «Niégate a ti mismo», fue el mismo que fue negado por los suyos. Él no murió solo por nuestros pecados. Murió porque vivir como Él vivía era intolerable para un mundo adicto a la apariencia y al control. La parte más aterradora de la historia de Jesús no es la crucifixión, es lo que hicieron con ella después. La rebelión se volvió doctrina, el dolor se volvió ritual, la subversión se volvió protocolo, y la figura más desafiante de la historia fue transformada en un emblema de sumisión, cuidadosamente moldeado para encajar en las estructuras que él mismo confrontó. Lo que antes era una amenaza al status quo, hoy sirve al confort de muchos que jamás aceptarían compartir una mesa con el hombre real. Mataron el cuerpo de Jesús hace 2000 años, pero la muerte más silenciosa y más perversa fue la de su rebelión. Michel Foucault decía que el poder no desaparece, se transforma, y tal vez el ejemplo más evidente de eso sea el destino de la espiritualidad institucionalizada. La fe que nació como un movimiento de resistencia al Imperio Romano fue, con el tiempo, absorbida por otros imperios. La cruz, antes símbolo de vergüenza y enfrentamiento, se volvió escudo de reinos, adorno de templos, moneda política. Y con eso, la fuerza viva del Evangelio fue domesticada hasta volverse digerible para los mismos tipos de poder que Jesús cuestionaba. Lo que era liberación se volvió control. Lo que era cuestionamiento se volvió obediencia ciega. Nietzsche, al analizar la moral cristiana, decía que el problema no era Jesús, era lo que hicieron con él después. Según él, el cristianismo institucional cambió la fuerza vital por resentimiento, el coraje por culpa. Y hoy, al mirar alrededor, es difícil no ver el eco de eso. ¿Cuántas personas viven oprimidas por una espiritualidad que no las libera, sino que las moldea para encajar en sistemas previsibles? La rebelión se volvió rutina. La cruz fue higienizada, y el Cristo vivo, rebelde e incómodo, fue reemplazado por un ícono pasivo, silencioso e inofensivo, un producto vendido con sello de aprobación religiosa. La imagen de la cruz, repetida millones de veces a lo largo de la historia, fue vaciada lentamente de su significado original. Lo que antes simbolizaba confrontación, agonía e insubordinación, hoy se ha convertido en un collar bonito, una pared decorada o un emoji al final de una oración automática. Pero la verdad es que la cruz nunca fue hecha para calmar, fue hecha para incomodar, porque es en esencia un espejo. No muestra la salvación, muestra lo que no quieres ver de ti mismo. Tus contradicciones, tu fe moldeada por la conveniencia, tu resistencia al sacrificio real. La cruz deja al descubierto la distancia entre lo que dices creer y lo que realmente practicas. Esa distancia entre creencia y comportamiento es exactamente lo que el filósofo danés Søren Kierkegaard llamó desesperación. No la desesperación dramática, sino la desesperación sutil,
aquella que se esconde en la vida cotidiana de quien vive para mantener apariencias. Para Kierkegaard, el mayor error espiritual es vivir una existencia no examinada, dominada por ideas heredadas y no vividas. ¿Y qué hay más heredado y menos comprendido que una fe basada en símbolos sin confrontación? La cruz, cuando se mira de verdad, confronta tu cobardía. No es un refugio, es una provocación directa a tu comodidad espiritual. Si Jesús hubiese muerto de forma tranquila, sin sangre, sin multitudes gritando, sin tribunal, sin humillación pública, quizás podría seguir creyendo que la fe es solo un camino suave hacia la iluminación. Pero Él murió de la forma más escandalosamente violenta y vergonzosa posible, porque era necesario que el dolor fuera expuesto. Era necesario que el mundo viera el precio de una convicción auténtica. Y aún hoy, cuando miras la cruz y no sientes incomodidad, eso dice más sobre tu zona de confort que sobre la fe que profesas. La cruz no es un final, es un reflejo. Y mucha gente prefiere cerrar los ojos antes que enfrentar su propio reflejo. Existe una fe que solo funciona cuando todo va bien. Una fe de promesas, de bendiciones, de positividad instantánea. Una fe que no soporta el silencio, la duda ni la ausencia. Esa fe no sobrevive al desierto, porque fue construida solo para el jardín. Pero Jesús nunca prometió jardines, prometió cruz, prometió pérdida, confrontación, desapego. Y aún así, muchos prefieren creer en un Dios que los protege del dolor, en lugar de uno que camina dentro de él. Por eso tantos se alejan ante la primera señal de sufrimiento, porque no era fe, era contrato. Y cuando el contrato no se cumple, la devoción expira. En la psicología conductual existe el concepto de refuerzo positivo, la tendencia del cerebro a repetir comportamientos que traen placer o recompensa. La espiritualidad moderna, muchas veces, ha sido moldeada por ese principio. Cánticos animados, frases motivacionales, recompensas emocionales rápidas. Pero el crecimiento real no ocurre en la superficie del placer. La neurociencia muestra que la resiliencia emocional se construye precisamente en el enfrentamiento con la incomodidad, la frustración y la incertidumbre. Y es ahí donde la fe se revela verdadera, no como anestesia, sino como presencia lúcida dentro del dolor. Un Dios que castiga más de lo que perdona no es divino, es una extensión del sistema. Si hubieran presentado un Dios que inspira, quizás muchos se habrían vuelto grandes. Pero vendieron uno que vigila, y muchos aprendieron a arrastrarse. Aprendieron a llamar fe al miedo a equivocarse, a llamar amor al pavor del castigo. Y ahora viven arrodillados, no por reverencia, sino por terror. Eso no es espiritualidad, es condicionamiento. La idea de Dios, en muchas religiones, no revela divinidad. Revela los miedos más profundos del ser humano. Un ser que castiga, juzga, vigila e impone normas, no está ahí para iluminar, está ahí para oprimir. Fue moldeado no como símbolo de trascendencia, sino como instrumento de contención. Un reflejo distorsionado de la autoridad humana, proyectado al cielo para mantener al rebaño con la cabeza baja. Ese Dios no quiere libertad, quiere sumisión, disciplina, autovigilancia. Un Dios que lo sabe todo, lo ve todo y lo cobra todo. Transforma la existencia misma en un campo minado moral. Y lo peor, colocaron a ese vigilante dentro de cada uno, como si fuera conciencia. Ahora se siente culpa antes de actuar, vergüenza antes de pensar, miedo antes de vivir. Dios se convirtió en el nombre sofisticado de la represión interior. Esa búsqueda desesperada de seguridad espiritual revela algo más profundo: el miedo a la propia vulnerabilidad. Cuando llega el dolor, muchos no oran, negocian, no se entregan, exigen. Quieren que Dios quite la angustia, pero no quieren entender lo que ella está diciendo.
Prefieren promesas a procesos, milagros a madurez. Y lo más trágico es que al evitar el dolor, también evitan la transformación. Porque toda verdadera espiritualidad es, ante todo, una travesía. Y ninguna travesía se hace sin pérdidas. La fe que no soporta el dolor, en el fondo, no es fe. Es conveniencia disfrazada de creencia. Existe una lucidez que no cabe en cualquier lugar, una claridad de espíritu que incomoda, que levanta el polvo debajo de las alfombras y que ilumina los rincones oscuros donde todos prefieren no mirar. Jesús tuvo esa lucidez. Veía más allá de las apariencias, más allá de las normas, más allá de las mentiras cuidadosamente organizadas de la religión y la política, y pagó el precio por ello. Fue visto como amenaza, como problema, como exageración, porque el mundo tolera casi todo, menos a alguien que se niega a vivir anestesiado. La lucidez, en el fondo, es una forma de desobediencia, y todo lúcido, tarde o temprano, será tratado como alguien peligroso. La psicología existencial muestra que cuanto más conciencia desarrolla una persona, más responsabilidad carga. Viktor Frankl decía que la libertad sin responsabilidad es una ilusión. Jesús entendió eso y asumió hasta las últimas consecuencias el peso de ser quien era, sin negociar su integridad. Y ese es el problema. Personas así son raras e insoportables para la mayoría, porque quien vive con lucidez expone, sin querer, la mediocridad ajena. Quien no calla, obliga a los demás a escuchar verdades que evitaban. Quien se niega a mentir, incluso por conveniencia, pone en crisis a los que se sostienen sobre la mentira. Por eso Jesús sigue siendo rechazado, no por ser radical, sino por ser demasiado claro. La lucidez exige coraje, porque ver el mundo como es, y aún así elegir no corromperse, es la tarea más ardua que existe. La mayoría no lo soporta, prefiere la ilusión, prefiere la comodidad de la multitud. Prefiere la religión sin confrontación, la moral sin sacrificio, la fe sin renuncia. Pero Jesús no eligió ninguno de esos atajos, y por eso sigue siendo lo que siempre fue, una espina en la conciencia de quien vive a medias. Quien lo entiende de verdad no lo idolatra, lo imita. Y por eso mismo sigue siendo crucificado, de muchas otras formas, todos los días. Si todo esto no te incomodó, quizás no lo escuchaste de verdad, porque este video no fue hecho para confortarte, fue hecho para confrontarte. Y si la historia de Jesús aún puede contarse sin generar ninguna incomodidad, entonces hay algo profundamente equivocado en la forma en que estamos escuchando. El problema no es la cruz, el problema es que se convirtió en un objeto decorativo cuando debería ser un espejo afilado. Un recordatorio diario de todo lo que todavía tenemos miedo de perder. El estatus, la pertenencia, el control. La cruz no pide admiración, exige renuncia, no quiere estar colgada del cuello, quiere ser cargada sobre los hombros. Lo que hagas con esto ahora dice mucho más sobre ti que sobre cualquier doctrina o religión que profeses. Porque en el momento en que escuchas esta verdad, se vuelve tu responsabilidad. Y no importa cuántas excusas hayas aprendido a dar, cuántos versículos sepas recitar, cuántas máscaras hayas usado a lo largo de la vida. En el fondo, lo sabes. Hay una versión de ti que aún se esconde detrás de una fe cómoda. Y mientras esa versión no se rompa, la cruz seguirá siendo solo un símbolo, y no una revolución dentro de ti. Entonces, dime con honestidad, ¿realmente soportarías vivir como Jesús vivió? ¿O todo lo que llamas fe es solo un código de comportamiento para ser aceptado? Esa es una pregunta que solo tú puedes responder, y te invito a hacerlo en los comentarios. No con respuestas prefabricadas, sino con sinceridad. Porque este espacio no es una predicación.
es un espejo. Y quizás, al poner en palabras lo que esto provocó en ti, otra persona también se vea reflejada. Si esta reflexión te tocó de alguna manera, deja tu like. No es solo un gesto de apoyo, es la forma de hacer que este contenido llegue a más personas que también necesitan ser provocadas a despertar. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que sabes que está listo para salir de la burbuja de la fe cómoda. Porque mientras el mundo siga vendiendo anestesia espiritual, la lucidez será un acto de coraje. Y el coraje es exactamente lo que la cruz exige.